Al principio creí que el mensaje era un error. Bórralo ahora. Eso decía. Y luego un silencio que duró casi 2 minutos. Cuando por fin le di al play en el memo de voz adjunto. A las 2:11 de la madrugada. El sonido que inundó mi apartamento en Chamberí no era solo el miedo de mi hermana. Era la prueba irrefutable de que el hombre que me había criado. El hombre al que mi madre todavía idolatraba. No era simplemente cruel. Era un monstruo que acababa de entregarme en bandeja los medios para su propia destrucción. Me llamo Elena Mendoza y tengo 32 años. Llevaba años perfeccionando el arte silencioso de marcharme. Sabía escabullirme de citas fallidas. Evitar fiestas incómodas y... esa misma noche... liberarme de un trabajo que me estaba ahogando poco a poco. El doble resplandor de mis monitores era la única luz en mi piso de Madrid, tiñendo las paredes blancas de un azul frío y distante. Fuera, la ciudad dormía como una bestia enorme y lejana, su caos habitual reducido al lamento lejano de una sirena de ambulancia y al zumbido constante de la nevera. Una última revisión. Esa era la promesa que me había hecho a mí misma. Un último buceo en las finanzas laberínticas de sistemas cresta gris y sería libre. Mi carta de renuncia ya estaba escrita. Guardada en el escritorio con el nombre, Liberación. Durante 6 años como auditora interna mi vida había sido una sucesión de hojas de cálculo. Datos y discrepancias. Yo encontraba patrones donde otros solo veían caos. Esa habilidad me convertía en excelente en mi trabajo y en una solitaria absoluta en mi vida. Esa noche estaba hasta el cuello en la revisión final de una cartera que llevaba meses siendo una espina clavada. Un enredo de operaciones que nunca cuadraban del todo. Mis dedos volaban sobre el teclado, el tecleo rítmico era el único ruido en la habitación muerta. Unas horas más y cerraría ese capítulo. Podría dejar atrás los susurros en los pasillos. La política que te machacaba el alma y el nombre que aparecía en todos los documentos de ese expediente, el hombre que... de muchas formas. Había escrito la miseria de mi juventud. Entonces mi móvil. Boca abajo sobre la mesa de cristal. Vibró. El zumbido fue violento en el silencio. Un temblor furioso que cortó mi concentración. Lo ignoré. Probablemente spam o un correo tardío de la oficina. Volvió a vibrar. Un solo pulso insistente. Mi concentración se hizo añicos. Con un suspiro de fastidio lo cogí y le di la vuelta. La pantalla se iluminó con un nombre que no veía desde hacía casi un año, Marta. Mi hermanastra. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Un mensaje de Marta era algo raro y casi siempre indeseado. Un fantasma sacudiendo cadenas de una vida que yo había extirpado quirúrgicamente. Compartíamos madre. Pero poco más. Su lealtad era para nuestra madre. Y la lealtad de nuestra madre siempre había sido. Y siempre sería. Para él. El mensaje era solo 3 palabras. Negras y crudas contra el globo blanco, bórralo ahora. Me quedé mirando la pantalla. Frunciendo el ceño. ¿Borrar qué? Tenía que ser un error. Un mensaje para alguna amiga. Nosotras no nos comunicábamos lo suficiente como para que yo tuviera algo suyo que borrar. Tecleé rápido, número equivocado. Pero mi pulgar se quedó suspendido sobre enviar. Algo me detuvo. Un instinto. Afilado por años de navegar el terreno emocional traicionero de mi familia. Gritaba que aquello no era un error. Borré mi respuesta y esperé. Los 3 puntos que indicaban que ella escribía aparecieron y desaparecieron. El silencio se estiró.
Denso y pesado. Exactamente 2 minutos después. El móvil volvió a vibrar. Esta vez no era texto. Era un archivo, un memo de voz. La sangre se me heló. Esto era intencionado. Era para mí. Dudé. El dedo sobre el icono de play. Cualquier contacto con Marta siempre precedía a una tormenta. Normalmente era el preludio de una llamada llorosa de mi madre rogándome que fuera razonable, o que pidiera perdón por alguna ofensa imaginaria contra Ricardo. Mi padrastro. Lo había cortado de mi vida 8 años atrás. Una decisión que abrió una grieta permanente en mi relación con mi madre y, por extensión, con Marta. Ellas lo veían como un proveedor. Un hombre encantador y exitoso que les había dado una vida cómoda. Yo veía al monstruo que acechaba bajo la fachada pulida. La curiosidad luchó contra el impulso primario de estrellar el teléfono contra la pared. Borrar el archivo como ella pedía y fingir que nada había pasado. Pero sabía que no podía. Fuera lo que fuese. Marta lo había enviado por una razón. Había roto una tregua tácita que llevaba años vigente. Respiré hondo. Me preparé para el drama inevitable y le di al play. La grabación era corta. Solo 27 segundos. Pero pareció una eternidad. El audio era crudo. Sin editar. Claramente capturado con un móvil metido a toda prisa en un bolsillo o sujetado con mano temblorosa. El primer sonido fue un sollozo. Un jadeo ahogado y aterrado que reconocí al instante, era Marta. El mismo sonido que hizo a los 10 años cuando se cayó de la bici. El mismo aliento entrecortado cuando murió nuestro perro. Luego llegó la voz de él. De Ricardo. Un gruñido bajo y gutural. Un sonido que no oía desde hacía años pero que mi cuerpo reconoció a nivel celular. Era la voz que usaba justo antes de que la máscara de civilidad se rompiera del todo. ¿Crees que ella no se enterará?, rugió. La pregunta era retórica. Cargada de un veneno que me erizó el vello de los brazos. Se oyó un sonido amortiguado. Un golpe sordo y pesado. Como un saco de libros o un cuerpo cayendo al suelo. Marta gritó. Un chillido agudo de dolor y miedo. Mis nudillos se pusieron blancos al apretar el teléfono. Mi propia respiración se había detenido. Oí pasos pesados. Lentos y deliberados. Cruzando lo que parecía suelo de madera. Se detuvieron. Un momento de silencio asfixiante. Tan profundo que se oía el leve ruido estático de la grabación. Luego. Nada. La grabación terminó. Me quedé congelada en la silla. El silencio de mi apartamento ahora parecía amenazante. Mi corazón era un tambor frenético contra las costillas. No era solo una pelea. Era una agresión. Y Marta. Mi hermanita que siempre tomaba partido por él. Que siempre creía sus mentiras. Había grabado aquello y me lo había enviado a mí. El aire de la habitación se volvió espeso y frío. Y ya no estaba en mi piso de Chamberí. Volví a tener 16 años. De pie en la cocina de nuestra casa en las afueras de Madrid. En Las Rozas. Podía oler el aroma persistente del asado que mi madre había preparado para la cena. Podía ver cómo la luz de la tarde atrapaba las motas de polvo bailando en el aire. Acababa de decirle que solicitaba una beca para estudiar fuera. A él no le había gustado. Quería tenerme cerca. Bajo su control. Un adorno permanente en la familia perfecta que había diseñado. Empezó en voz baja. Peligrosamente baja,
Ahora te crees demasiado buena para nosotros. ¿Elena? La discusión subió de tono. Su cara se puso roja y moteada. Yo planté cara. Mi rebeldía adolescente era un escudo frágil contra su rabia creciente. Entonces me golpeó. Fue una bofetada con la mano abierta. Pero la fuerza me giró la cabeza y el oído me zumbó como un disparo. La sorpresa fue un fogonazo blanco seguido del escozor abrasador en la mejilla. Recuerdo mirar más allá de él. Buscando a mi madre. Ella estaba junto al fregadero. Las manos agarradas al mármol. La cara pálida. Lo vio todo. Vio la marca roja floreciendo en mi cara. Vio la sonrisa triunfal de él cuando por fin recuperé la voz y le grité a ella, ¿lo has visto? Ella no me miró a los ojos. Esa noche vino a mi habitación. No a consolarme, sino a gestionar la situación. Está estresado. ¿Elena? Susurró. Como si la presión del trabajo justificara la violencia. Su trabajo es muy exigente. No deberías provocarle. Ese fue el momento en que supe que estaba realmente sola. Ella había elegido. Lo había elegido a él. De vuelta al presente. Los recuerdos me quemaban el estómago como ácido. El memo de voz no era solo una pelea. Era el eco de mi propio pasado. La confirmación de que el monstruo del que había escapado seguía siendo un monstruo. Mi formación. La mente fría y analítica de una auditora. Tomó el mando. La emoción era un lastre. La acción era necesaria. Mis dedos se movieron solos. No borré el archivo. Lo guardé. Conecté el móvil al portátil. Salté el sincronizado habitual en la nube y transferí manualmente el audio. Lo renombré con un código alfanumérico aleatorio. Luego subí una copia a un disco duro oculto y encriptado que mantenía para documentos personales sensibles. Una caja negra digital. Creé una segunda copia en un pendrive que metí inmediatamente en la pequeña caja fuerte ignífuga escondida en el armario. Mientras trabajaba sentí una extraña calma descender. El consuelo familiar del procedimiento. Estaba compartimentando. Tratando aquella prueba horrible como cualquier otro conjunto de datos sensible. Asegurar. Respaldar. Controlar todos los accesos. No lo sabía entonces. Pero con cada clic no solo estaba guardando un archivo. Estaba cargando un arma y pisando un campo de batalla que ni siquiera sabía que existía. Cuando la última transferencia terminó, me recosté en la silla. Mis ojos recorrieron el escritorio y se posaron en los monitores. Seguían encendidos, mostrando el informe de auditoría en el que trabajaba. El título del documento me devolvió la mirada. Cada palabra ahora cargada de un nuevo y terrorífico significado: expediente ético interno, fideicomiso familia Delgado. La sangre se me enfrió más que cuando oí la grabación. El fideicomiso familia Delgado. El fondo de inversión personal de Ricardo. El mismo fondo que Sistemas Cresta Gris gestionaba como cliente de alto valor. El mismo que yo estaba auditando. La razón por la que estaba renunciando. Era un pozo negro de sociedades pantalla y transferencias dudosas que llevaba meses señalando. Solo para encontrar resistencia de mis superiores. Es un cliente valioso. ¿Elena? Me decían. Pisa con cuidado. Y en ese instante. Mirando la pantalla. Las piezas encajaron con un chasquido nauseabundo. El mensaje desesperado de Marta. Bórralo ahora. El memo de voz.
La pregunta enfurecida de Ricardo, ¿crees que ella no se enterará? No hablaba de otra mujer. No hablaba de alguna deuda secreta. Hablaba de mí. Hablaba de mi auditoría. Supe con una certeza que se instaló como un bloque de hielo en mis entrañas que lo que Marta quería que borrara no era solo la grabación de su agresión. Eso era solo la advertencia. La prueba de lo que era capaz. Quería que borrara toda la investigación. Las hojas de cálculo. Los registros de transacciones. El informe ético que tenía delante. Quería que borrara el rastro digital que conducía directamente hasta él. La guerra no acababa de empezar. Llevaba meses luchándola sin saber quién era mi verdadero enemigo. Y él sabía que me estaba acercando. En el mundo frío y estéril de las finanzas corporativas yo era sacerdotisa de una religión severa e implacable. Mi credo era el balance. Mi escritura el marco de control interno y mi Dios la verdad inmutable de los números. Como jefa de controles internos de sistemas Cresta Gris. Mi trabajo no era confiar, sino verificar. Operaba en un reino de libros encriptados. Servidores seguros y escepticismo profesional. Era un mundo que yo misma había construido. Una fortaleza de lógica y orden diseñada para mantener a raya el caos de mi vida familiar. Y durante 6 años había funcionado hasta ahora. Mirando el monitor. El nombre Fideicomiso Familia Delgado ya no parecía un expediente de cliente sino una acusación personal. El fideicomiso llevaba 3 años como fantasma en nuestro sistema. Sobre el papel era solo otra cartera de cliente de alto patrimonio. Un conjunto de activos gestionados por la división de Bealt Management de la firma. Pero era distinto. Era opaco. Estructurado con un número mareante de sociedades pantalla y cuentas offshore que convertían el rastreo del capital en una pesadilla. La mayoría de los fondos aceptaban cierto nivel de escrutinio como señal de diligencia debida. Mantenía todo limpio. El fideicomiso Delgado. Sin embargo, se resistía. Cada consulta mía topaba con rechazo desde arriba. Es un cliente histórico. ¿Elena? Decía mi jefe. Marcos. Con un tono que sugería que yo pisaba terreno sagrado. Su privacidad es primordial. Esa resistencia. Por supuesto. Solo afiló mis sospechas. En mi trabajo. La obsesión fanática por la privacidad suele ser sinónimo de deseo de ocultación. El verdadero horror comenzó 6 meses atrás. Durante una actualización rutinaria de firmantes. Revisaba los documentos legales. Una tarea mundana de cotejar nombres y autorizaciones. Cuando lo vi. Enterrado en la letra pequeña de un acuerdo de sociedad revisado. Como único firmante autorizado y beneficiario final. Aparecía un nombre que me dejó sin aire, Ricardo Delgado. Mi padrastro. El hombre cuya presencia había borrado de cada rincón de mi vida. Había estado allí todo el tiempo. Socio silencioso en mi mundo profesional. Su influencia tejida en la misma tela de la empresa donde yo había buscado refugio. Durante una semana quedé paralizada. Lo profesional y lo personal habían chocado con la fuerza de un desplazamiento tectónico. Creando una falla que atravesaba mi vida de lado a lado. Mi primer instinto fue recusarme. Pasar el expediente a un subordinado y lavarme las manos. Pero no pude. Eso habría sido la salida fácil. Y, además, habría sido una concesión. Un reconocimiento de que incluso allí, en mi propio terreno, él seguía teniendo poder sobre mí. Así que hice lo contrario. Cavé más hondo.
Mi investigación se convirtió en obsesión. Realizada en las horas silenciosas después de que la oficina se vaciara. Buscaba un patrón. Una señal. Y mientras cribaba capas de datos, un recuerdo olvidado emergió. Arrastrado por la pura fuerza de mi concentración. Era de 2 navidades atrás. Una de las últimas veces que me sometí a una reunión familiar por mi madre. Marta. Entonces de 19 años y recién llegada de su primer curso universitario. Había bebido un poco de más vino. Se quejaba de su trabajo a tiempo parcial en una pequeña firma de contabilidad local llamada Contabilidad Plata. Ricardo hizo un chiste sobre que aprendiera cómo funciona el mundo real. Su tono era condescendiente. Marta. Sonrojada por el vino y con una rara valentía. Le soltó, al menos yo no blanqueo dinero. La mesa se quedó en silencio. Mi madre le lanzó una mirada de pánico. La sonrisa de Ricardo se tensó. ¿Ya basta? Marta, dijo, bajando la voz a ese tono peligrosamente calmado que yo conocía tan bien. Más tarde. Cuando me iba. Marta me cogió en la puerta. Parecía asustada. Su breve coraje evaporado. No quería decir nada. Susurró. Olvida lo que dije. Pero ellos usan sistemas cresta gris para blanquear. Eso es lo que oigo en la oficina. En su momento lo descarté como paranoia de borracha. El parloteo de una universitaria que no entendía las complejidades de las finanzas corporativas. Sistemas Cresta Gris era una empresa de software de miles de millones. No una lavandería. Pero ahora, con el memo de voz resonando en mi cabeza y el nombre de Ricardo en el expediente, sus palabras volvieron con la fuerza de una profecía. Abrí los contratos de proveedores para la auditoría del fideicomiso Delgado. La sangre se me congeló. La firma subcontratada por Sistemas Cresta Gris para hacer la conciliación preliminar de libros mayores, el trabajo sucio y detallista que nadie en casa quería hacer, era Contabilidad Plata. El empleador a tiempo parcial de Marta. No era coincidencia. Era conspiración. Mi hermana no solo estaba en la casa donde él planeaba. Estaba en la oficina donde ejecutaba. Era una testigo atrapada en el interior. Y sabía que yo era la única persona con las habilidades para ver lo que ella veía. Esa revelación me encendió. Dejé de dormir. Vivía de cafeína y adrenalina. Alimentada por una rabia fría y calculadora. Inicié una revisión forense completa del historial de transacciones del fideicomiso. Retrocediendo 18 meses. Trabajé hacia atrás desde los informes conciliados de Contabilidad Plata, buscando discrepancias entre sus hallazgos y los datos brutos de transacciones en nuestro sistema. Durante semanas no encontré nada. Los libros estaban limpios. Demasiado limpios. Los números cuadraban perfectamente. Las facturas estaban en orden. Las transferencias cablegrafiadas correctamente codificadas. Era una obra maestra del engaño. Pero sabía que el fallo tenía que estar ahí. Ningún sistema es perfecto. Lo encontré un martes a las 3 de la madrugada. No fue un error flagrante, sino una anomalía sutil en la codificación de honorarios de consultoría. 4 pagos específicos. Uno cada trimestre. Estaban codificados ligeramente distinto al resto. Eran pagos a una organización sin ánimo de lucro por consultoría de cumplimiento de software. Las cantidades eran significativas. Justo por debajo del umbral que activaría una revisión automática de alto nivel. El destinatario era una entidad que nunca había oído, la Fundación A.
Delgado. Mi corazón golpeaba contra las costillas. Delgado. Ariana Delgado. Ese era mi nombre de nacimiento antes de que mi madre se casara. El nombre que él se había esforzado tanto en borrar, obligándome a cambiar legalmente a Mendoza cuando cumplí 18. Un acto final de dominio que en su momento vi tontamente como un compromiso. Él había creado una fundación fantasma usando mi antiguo nombre. Mi identidad. Blanqueaba dinero a través de una versión espectral de mí. La violación era tan profunda, tan íntima, que casi me doblaron las rodillas. No era solo un criminal. Era un parásito. Alimentándose de mi vida. De mi nombre. De mi propia existencia para alimentar su codicia. Trabajé metódicamente. Mi furia personal canalizada en precisión profesional. Descargué los recibos de transferencias. Las facturas falsificadas de la Fundación A. Delgado y los correos internos de mi jefe, Marcos, ordenándome que diera prioridad baja a la revisión de la cuenta Delgado. Lo compilé todo en un único contenedor encriptado. Una bomba digital. Tomé cada pieza de datos incriminatorios. Cada hoja de cálculo. Cada correo. Cada archivo de registro y lo bloqueé. Cuando el software de encriptación pidió contraseña, mis dedos teclearon sin pensar, 0211. La hora en el reloj cuando llegó el mensaje de Marta. El momento en que la verdad por fin había aflorado a la superficie. No era solo una contraseña. Era la marca de tiempo del comienzo de su fin. Mi plan era sencillo. Saltaría a mis superiores directos. Todos claramente cómplices o voluntariamente ignorantes. Llevaría el archivo directamente a los miembros independientes del Consejo de Administración de Sistemas Cresta Gris y al jefe del Comité de Ética. Redacté el correo. Lenguaje frío. Factual e irrefutable. Adjunté el archivo encriptado. Mi dedo flotaba sobre el botón de enviar. Era el punto de no retorno. Estaba a punto de detonar una bomba en el corazón de la empresa y en el centro de mi familia. Tomé aliento para estabilizarme justo cuando mi dedo iba a bajar. Una ventana emergente se materializó en la pantalla, secuestrando toda la imagen. Era una notificación del Departamento de Recursos Humanos. La sangre se me heló. Asunto: aviso de licencia administrativa. El texto era frío, clínico y absolutamente devastador. Estimada señora Mendoza, este correo es para informarle de que ha sido puesta en licencia administrativa remunerada inmediata pendiente de revisión por posible violación de las políticas de manejo de datos y confidencialidad de la empresa. Su acceso a todos los sistemas, plataformas, redes y ubicaciones físicas de sistemas Cresta Gris ha sido suspendido con efecto inmediato. Una segunda ventana apareció. Acceso al sistema denegado. Mi borrador de correo desapareció. Mi conexión al servidor se cortó. Estaba bloqueada. Intenté abrir el expediente de auditoría, pero un error rojo de permisos parpadeó en la pantalla. Me habían cortado. En el espacio de 10 segundos había pasado de acusadora a acusada. Me recosté en la silla. Una risa amarga escapó de mis labios. El timín no era solo sospechoso. Era quirúrgico. No solo me habían vigilado. Tenían que haber monitorizado cada tecla que pulsaba. En el mismo instante en que compilé la evidencia. En el instante en que me preparaba para exponerlo. El sistema me desconectó. Fue un movimiento de velocidad y eficiencia asombrosas.
que no podía haber orquestado Ricardo solo. Era un hombre rico. Pero no tenía ese tipo de poder dentro de un gigante tecnológico como Cresta Gris. Alguien muy arriba lo estaba protegiendo. Alguien con autoridad para activar un bloqueo de recursos humanos y suspender a la jefa de controles internos en un abrir y cerrar de ojos. Mi lucha ya no era solo con mi padrastro. Era con un enemigo poderoso e invisible escondido dentro de las paredes de mi propia empresa. No habían disparado solo un aviso. Me habían sacado del tablero. Y ahora estaba fuera mirando hacia adentro. Con el secreto más peligroso de la empresa encerrado en un pendrive al que ya no podía acceder. El corte digital fue absoluto. Un momento era ejecutiva con acceso a las arterias financieras más profundas de una corporación de miles de millones. Al siguiente era solo una mujer en un apartamento mirando una pantalla de login que ya no reconocía mi existencia. El silencio que siguió a la desconexión del servidor fue más pesado que antes. Ya no era el silencio de concentración nocturna, sino el aire muerto de una tumba. Mi carta de renuncia. Liberación, Doc. Seguía en el escritorio. Un monumento irónico y amargo a una libertad que nunca había poseído de verdad. Durante una hora no hice nada. Solo me quedé en mi silla ergonómica, rodeada por el fantasma de mi carrera, dejando que la fría realidad se filtrara en mis huesos. Él había metido la mano en mi fortaleza y había accionado el interruptor general. Y tenía un cómplice. Mi móvil sonó. Estridente y exigente. Rompiendo la quietud. Me sobresalté. Los ojos volando a la pantalla. El identificador de llamada era una sola palabra cargada, mamá. Una ola de agotamiento me invadió. Sabía que era esa llamada. No era una madre preocupada comprobando a su hija. Era un emisario enviado por el rey para sofocar una rebelión en las provincias. Dejé que sonara 4 veces. Cada timbre un pequeño martillo contra mi cráneo. Por fin acepté la llamada y la puse en altavoz. No confiaba en que mi voz se mantuviera firme si me lo ponía en la oreja. Elena. Su voz era fina. Estirada con una calma fabricada que yo sabía que era mentira. Debajo se oía el temblor. La señal de que Ricardo estaba en la habitación con ella. Escuchando cada palabra. Estoy aquí. Mamá, dije. Mi voz era plana. Sin la calidez que probablemente esperaba. ¿Cariño? Yo acabo de hablar con Ricardo. Por supuesto que sí. Está muy preocupado por ti. Dice que hay problemas en el trabajo. Algo sobre un malentendido con un expediente de cliente. Una risa sin humor escapó de mis labios. ¿Malentendido? ¿Eso es lo que él llama? Pregunté. Por favor, suplicó. La voz quebrándose. El ensayo había terminado. El miedo crudo asomaba. Dice que estás haciendo acusaciones. Que intentas hacer daño a la empresa, hacerle daño a él. No hagas esto. Sea lo que sea que crees haber encontrado. Déjalo. Por favor. Por la familia. La palabra, familia, fue un dardo envenenado. Nuestra familia era una ficción cuidadosamente construida. Una obra de teatro dirigida por Ricardo con ella como protagonista y Marta y yo como accesorios reacios. No hay familia, dije. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Ya no. Déjame preguntarte algo. Mamá. ¿Escuchaste la grabación que Marta me envió? El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. Era un espacio vasto y vacío lleno de años de negación.
Ignorancia deliberada y ceguera elegida. Podía imaginarla de pie en la cocina impecable de la casa que él poseía, retorciendo el cable del teléfono, los ojos volando hacia él buscando la siguiente frase. «Está ahí contigo, ¿verdad?», pregunté. Voz baja. Más silencio. «Bien», dije. «Si no me escuchas a mí, quizá escuches a tu otra hija». Cogí el móvil. Navegué hasta el archivo de audio. Lo acerqué al altavoz del otro teléfono y le di al play. El sollozo aterrado y ahogado de Marta llenó el aire entre nosotras. Un sonido fantasmal diminuto transmitido a través de miles de kilómetros de cable de fibra óptica. Luego llegó la voz de Ricardo. Distorsionada por el altavoz pero todavía goteando el mismo veneno crudo. ¿Crees que ella no se enterará? El sonido del golpe. El grito de dolor de Marta. Dejé que sonara exactamente 7 segundos antes de que la voz de mi madre, rota y afilada, cortara. Para. Se oyó un forcejeo y la línea se cortó. Había colgado. Me quedé mirando el teléfono. El corazón doliéndome con un duelo tan viejo que parecía parte de mi propio esqueleto. No era solo ira lo que sentía, sino una piedad profunda y sin fondo. Sabía por qué lo hacía. Sabía por qué lo elegía a él una y otra vez después de que mi padre muriera. Él había entrado como un héroe conquistador, pagando deudas, comprándole la gran casa en las afueras, dándole una vida de clubes de campo y lujo sin esfuerzo que ella nunca había conocido. Pero era una jaula dorada. La había aislado sistemáticamente. Primero de sus amigas. Luego de su propia familia. Su nombre no estaba en la escritura de la casa. Su cuenta bancaria personal recibía una asignación mensual de una cuenta conjunta que él controlaba solo. Había construido una prisión de dependencia financiera a su alrededor. Y el precio de admisión era lealtad absoluta para proteger su jaula. Ignoraría cualquier prueba de que el hombre que la construyó era un monstruo. Un momento después llegó un mensaje suyo. Era la defensa desesperada final de una prisionera que el síndrome de Estocolmo había reclamado hacía tiempo. Ricardo nos quiere. Nos mantiene. Marta ha estado difícil últimamente. Se lo ha buscado ella. Leí las palabras y sentí que el último hilo de esperanza para mi madre se rompía. No era solo víctima. Era cómplice. Y Marta estaba en una casa con él en ese preciso momento después de enviarme esa grabación. El pensamiento me envió una descarga pura de adrenalina. Cogí las llaves y la chaqueta. La mente de repente clara. La batalla corporativa podía esperar. Esto era sobre mi hermana. El trayecto hasta el complejo de apartamentos de Marta en el barrio universitario fue un borrón de farolas y ansiedad. Las calles estaban mojadas por una fina llovizna. Las luces de la ciudad se difuminaban en el parabrisas con cada semáforo en rojo. Mi pánico crecía. No dejaba de imaginar la cara de Marta. De oír su sollozo. Había estado tan centrada en el ángulo corporativo, en los datos y el delito, que había pasado por alto el peligro físico inmediato. Ricardo no era solo un criminal de cuello blanco. Era violento. Estaba acorralado. Y Marta era quien lo había acorralado. Encontré sitio para aparcar y corrí hacia el edificio. Mis pasos resonando en la calle desierta. Subí los escalones de 2 en 2 hasta su apartamento en el 3er piso y vi la puerta. Estaba entreabierta. Una raja vertical oscura en la luz tenue del pasillo. Un miedo frío. Más pesado y real que nada de lo que había sentido antes.
Se instaló en mi estómago. Marta. Llamé. Empujando la puerta. El apartamento estaba en silencio. Las luces apagadas. Salvo el resplandor pálido y fantasmal de una pantalla de portátil en el salón. Todo estaba ordenado. Casi inquietantemente. Una pila de libros de texto sobre la mesa del comedor. Una taza de té medio vacía al lado. Parecía que acababa de salir un momento. Pero la puerta abierta y el silencio contaban otra historia. Se había ido. Me moví despacio hacia el portátil. El corazón latiéndome en los oídos. Era un MacBook abierto sobre una mesa de café barata de aglomerado. La pantalla era la única fuente de luz y lo que mostraba me cortó la respiración. Era una ventana de transferencia de archivos. Un solo archivo listado. Su nombre. Un pinchazo familiar de Dredd, voice-memo-0211 zip. Y al lado. El estado, subido. Ahí era desde donde lo había enviado. Mis manos temblaban mientras usaba el trackpad. El archivo zip seguía en el escritorio. Conecté el pendrive que llevaba en el bolsillo. El que tenía mi propia copia de seguridad. Y arrastré el archivo. Mientras copiaba. Noté otro archivo en el escritorio, un documento de texto sencillo titulado, borrador. El ratón flotó sobre él. Luego hizo clic. Era un mensaje de texto. Un borrador no enviado para mí. Era un estallido corto y frenético de palabras. Un plan de contingencia final de una hermana con la que apenas había hablado en años. Si me pasa algo. Elena. Revisa las auditorías. Todo. No es solo él. Tiene ayuda. Revisa la firma subcontratada. Plata. Ahí están los libros reales. Está en problemas y nos arrastra a todos con él. Mis ojos recorrieron las líneas. Mi mente corría para procesar la confirmación. Ella lo sabía. Lo sabía todo. Intentaba darme un mapa. Luego vi las dos últimas líneas escritas al final como si fueran un último pensamiento aterrador. Se enteró. Sé que estuvo aquí. Dijo, la empresa nos posee ahora. Las palabras en la pantalla de Marta se grabaron en el fondo de mis párpados. Dijo, la empresa nos posee ahora. No era el ruego frenético de una joven asustada. Era una afirmación de hecho. Un diagnóstico. Ya no éramos solo su familia. Éramos un activo corporativo. Un pasivo que había que gestionar. El aire del apartamento se sentía espeso. Pesado con el aroma de la vela de vainilla de Marta y un nuevo olor metálico a miedo. No podía quedarme allí. Parecía una escena del crimen. Y era dolorosamente consciente de que al estar allí, al tocar su portátil, estaba contaminando la evidencia. Expulsé el pendrive. Metí el portátil de Marta en mi bolso junto al mío y salí de espaldas del apartamento. Cerrando la puerta hasta que el pestillo hizo clic suavemente. No llamé a la policía. Todavía no. Su nota era clara, revisa las auditorías. Me señalaba una verdad que una llamada al 091 solo enterraría bajo procedimiento y escepticismo. Para salvar a mi hermana. Primero tenía que destruir al hombre que se la había llevado. No conduje a casa. Mi apartamento estaba comprometido. Una pecera en la que no sabía que nadaba. En cambio, conduje hasta un mirador desierto. Un sitio donde normalmente iban adolescentes y turistas a contemplar las luces de la ciudad. Esa noche estaba vacío.
envuelto en una niebla fría y húmeda que se tragaba el horizonte. En la burbuja aislada de mi coche, bajo la luz tenue de la luz interior, conecté el pendrive a mi portátil. El archivo estaba allí, voice-memo-0211 zip. Mis manos temblaban. Pero mi mente estaba helada de calma. El foco familiar de una auditoría nocturna tomó el mando. Esto era solo otro archivo. Otra pieza de datos que analizar. Doble clic. El archivo no se descomprimió en un solo memo de voz, sino en una carpeta. Se me cortó la respiración. Dentro había 13 archivos de audio separados, nombrados con fechas cronológicas simples que se remontaban 6 meses atrás. Marta no había grabado solo su propia agresión. Había estado construyendo un caso. Había sido una espía en su propia casa. En su propia vida. Usando la única arma que tenía, su teléfono. Hice clic en el archivo más reciente. Fechado el día anterior. Me puse los auriculares. Subí el volumen. Y el mundo insonorizado y estéril de mi coche fue reemplazado por el ruido ambiental de un restaurante de alto standing, tintineo de cubiertos, murmullo bajo de otros comensales. El barítono confiado y distintivo de mi padrastro. La Fundación A. Delgado está limpia, decía Ricardo. Los pagos de Cresta Gris están codificados como consultoría filantrópica. Es imposible rastrearlos. Una segunda voz respondió. Una voz que conocía tan bien como la mía. Una voz que me había mentorizado. Me había ascendido y que, durante los últimos 6 meses, me había mentido sistemáticamente a la cara. Era Marcos Rendón. Mi jefe. El vicepresidente ejecutivo de Sistemas Cresta Gris. Sigo sin estar cómodo con esto. Ricardo, dijo Marcos. Su voz un contrapunto bajo y nervioso a la confianza atronadora de Ricardo. Controles internos es una caja negra. Elena Mendoza es minuciosa. Elena Mendoza es mi hijastra, replicó Ricardo. Y la crueldad casual en su tono fue un golpe físico. Es ambiciosa. También es sentimental. Sé exactamente qué palancas tirar. De todas formas renuncia en una semana. Para cuando alguien más se ponga al día. Las transferencias finales habrán terminado. Solo tenemos que aguantar esta última auditoría. Sentí una ola de náuseas. Habían estado hablando de mí. Diseccionando mi personalidad. Mi ética de trabajo. Mis debilidades percibidas. Todo durante una cena de filete. Hice clic en otro archivo de 3 meses antes. Este estaba en una oficina. Se oía el zumbido de un ordenador. El pitido suave de un móvil silenciado. El contrato de cumplimiento de software es el vehículo perfecto, decía Marcos. Subcontratamos el trabajo a Contabilidad Plata, que sella los informes con goma. Plata nos factura. Nosotros pagamos y ellos devuelven la mayor parte al fideicomiso Delgado a través de una serie de transferencias offshore. Es un circuito cerrado limpio. ¿Y tu chica en plata, la chica a tiempo parcial?, preguntó Ricardo. Mi sobrina, dijo Marcos con una risa corta. Solo hace introducción de datos. No ve el panorama completo. Está completamente en la oscuridad. Mi sobrina. Mi hermana. Marta no era solo una empleada a tiempo parcial en una firma cualquiera. Marcos la había colocado allí. Era su sobrina. Esto no era solo una conspiración. Era un asunto de familia. Una telaraña grotesca de traición tejida entre dos familias.
con Marta y yo atrapadas en el medio. Las palabras de su mensaje resonaron en mi mente: no es solo él. Tiene ayuda. Hice clic en el archivo más antiguo. El dedo temblando. La calidad de audio era peor. Como grabado desde dentro de un bolsillo de abrigo. Eran solo Ricardo y Marcos otra vez. Sus voces bajas. Conspiratorias. Planeaban todo el esquema. Sentando las bases de la Fundación A. Delgado. Y entonces oí la frase que me paró el corazón. Era Marcos. Su voz apenas un susurro. ¿Y si ella encuentra algo antes de renunciar? Elena no se deja nada. Ricardo. Si lo descubre. Estamos los dos acabados. Hubo una pausa. Oí a Ricardo dar un sorbo lento a algo, los cubitos tintineando en el vaso. Entonces nos aseguramos de que nadie la crea, dijo. La voz suave como veneno. Si Elena lo descubre. La haremos parecer desquiciada. Empezaremos un expediente. Documentaremos unos cuantos errores. Unos cuantos arrebatos emocionales. Plantaremos el rumor de que está resentida por no haber sido ascendida. Cuando llegue el momento. Haremos que parezca que intentó filtrar datos propietarios por venganza. La suspensión estará justificada. Su credibilidad quedará destrozada. Será la exempleada loca con rencor. Nadie escuchará nunca una palabra suya. Me arranqué los auriculares. Un jadeo estrangulado escapó de mis labios. Mi suspensión. Mi ejecución profesional. No era una reacción a mi investigación. Era un plan de contingencia. Una trampilla que habían construido meses atrás. Esperando a que yo pisara. Toda mi carrera. Mi reputación. Mis 6 años de trabajo meticuloso, todo era solo un pasivo que tenían un plan para neutralizar. Yo no era una auditora descubriendo un delito. Era el archivo expiatorio designado. La venganza termina donde empieza la verdad.